Bien, a mí me encantó esa señora. Y bueno, pero ya empezamos a trabajar, empezamos a ahorrar, arrancamos este año 2017 junto a Andrés Terrero y hoy que nos visita José Manuel Luna Valiente aquí a Síntesis esta mañana tempranito. Felicidades, ¿cómo les va? ¿Cómo están Hola, ustedes? gracias, feliz año nuevo. Muchas cosas buenas para ti, para José Manuel, para los amigos televidentes, los que nos escuchan por las redes o por la cibertecnología, Exacto. la web, por satélite y todo esto. Señores, que Por todos lados. comenzó el año 2017 lleno de muchas esperanzas, con muchas incertidumbres también a nivel mundial, internacional. Esperamos que las cosas aquí permanezcan con sentido de crecimiento. Y nada, esperamos que las cosas no hayan sido tan graves en este fin de semana porque según reporta el COE, 13 muertos, pero 13 muertos por accidentes, pero van más de 40 muertos. Sí, 33. Por otras cosas. ¿Cómo estás? Bien, buenos días Marcela, buenos ¿Todo días bien? Andrés, y un saludo a la familia de Síntesis, un honor estar aquí con ustedes y las felicidades en este nuevo año que inicia. Iniciamos muy temprano a trabajar. Ajá. Mis mejores deseos para todos los dominicanos y dominicanas, mucha salud y muchas bendiciones y mucha unión familiar. Eso es lo principal. Bueno, aquí estamos nosotros porque nuestro compañero Michel Jacín está tomándose unos tiempecitos libres por las zonas de Europa, ¿verdad? Pero quizás nos está viendo por Facebook. Posiblemente sí, pero entonces si nos está Transmisión viendo, en vivo, si ¿eh? nos está viendo, entonces le decimos adiós. Hola Michelle, hola Michelle. Con toda su familia, muy bien. Señores, vamos a ver qué nos trae el periódico después de por lo menos un día casi sin periódico, ¿verdad? Sí. Ya estamos acostumbrados ya que el periódico no sale. Bueno, sin periódico físico, pero Físico, todos sí. estamos acostumbrados a leerlo Exacto, digitalmente. digitalmente. Hay una importante noticia en primera plana del Listín Diario que tiene que ver con lo que vimos cuando ocurrieron las lluvias en la zona noroeste o el nordeste. Dice el presidente del COE, José Manuel Méndez. el director del COE, dice que 2 millones habitan en zonas vulnerables. Nosotros dijimos que la tragedia era una oportunidad, José Manuel. Era una oportunidad porque toda la gente que habitan en zonas vulnerables, en la zona noroeste, en el Bajo Yuna, toda esa zona de Villatrina, Puerto Plata algunas zonas, Santiago algunas otras, Arenoso. O sea, todo eso es una oportunidad porque muchas de esas casas se fueron y de verdad están en áreas muy vulnerables. Entonces, como el gobierno tenía que buscar los recursos para ir en auxilio de esa gente, haciendo un sacrificio mayor, porque eso nadie pone en un presupuesto una contingencia tan grande como la que ocurrió, estamos hablando de más de 20 mil millones de pesos. Entonces, pues, tenía que hacer, vamos a ubicarlo bien ahora. Si le vamos a hacer una casita, como vimos un expo ahí del INVI, vamos a hacerlo en una área donde no ocurre la tragedia. De manera que eso sea permanente, que haya tranquilidad para esa gente. Gente que está acostumbrado a esas contingencias, pero no necesariamente eso quiere decir que le guste eso. Claro. Está acostumbrado porque no tiene otro sitio. Yo pienso que eso es esto que dice el director del COE, es importante para hacer esa. Se supone que hicieron un censo. Claro. Hicieron un censo, entonces ese censo tiene que compartirlo con las autoridades gubernamentales, la dirección de presupuesto, estadística y todo esto, para trabajar más lo que se ha hecho, para ver cómo se va esto mitigando. Mira, este es un tema muy importante y muy interesante, que recordemos que cuando sucedió el evento climático, que fue un evento climático totalmente fuera de tiempo y de sorpresa y que se mantuvo por mucho tiempo, estamos hablando de casi unos 2 meses de lluvias en toda el área del Caribe, con una influencia tanto de humedad como de frío y lluvias. Quedó al descubierto, mucha gente dijo en la República Dominicana, la pobreza por el tema de la vulnerabilidad. Pero yo entiendo, como tú planteas, Andrés, con sobrada razón, que lo que quedó al descubierto fue la vulnerabilidad. Y esto es producto de que muchas familias pobres siempre se van a sitios cercanos a ríos para instalarse a nivel de viviendas y de pernotar ahí, de hacer su vida, y van creando entornos de viviendas que conforman inclusive barrios, como hemos visto y como vimos en las imágenes que acontecieron durante esos eventos,
cómo la fuerza de los ríos, el ímpetu de los ríos y la rabia de los ríos podía llevarse no solamente una casa, sino varias casas al mismo tiempo. Y esto es muy importante por las autoridades, porque todavía hay muchos sitios vulnerables en el país y los vemos, si eso es a nivel rural, por el impacto de las riadas cercano a los ríos. ¿Qué será, Andrés, tú que tienes gran experiencia en el ámbito de la Cruz Roja Dominicana y que eres director del Distrito Nacional para la Cruz Roja, en estos barrios hacinados, en donde vemos populosas viviendas en laderas que aparentemente podrían caer de un momento a otro completas? Y me refiero al área en Cristo Rey, muy cercano a la parte del jardín, del parque botánico, del parque zoológico, que está a la vista. Cuando salimos en la autopista 6 de noviembre hacia el sur del país y vemos, saliendo de una vez desde el puente, antes del peaje, y vemos hacia mano izquierda, hacia mano derecha, vemos las mismas imágenes. Son lugares de alta vulnerabilidad. Yo creo que no es un tema de planificación, sino es un tema de políticas públicas y de evitar y de ir seleccionando en nuestro país cuáles son las áreas que se pueden poblar y no poblar, y advertir a aquellas masas humanas que buscan tener un entorno para crear su medio de vida, decirle con claridad dónde sí y dónde no. Este es un tema muy importante porque ese tema va a seguir aconteciendo con desgracias, porque no es un tema que se va a resolver de un día para otro. Bueno, lo importante es que tenemos ahí, diríamos que el plato servido, Claro. de manera de que las autoridades puedan ir paso a paso asignando recursos en los presupuestos, porque no se puede hacer eso de un día para otro, para ver de qué manera se pueden ir cambiando este tipo de situaciones lamentables. Pero yo comentaba, José Manuel, hace unos días aquí en el programa, que la gente nunca está conforme y es muy difícil entender a los humanos. En el caso de la barquita, que fueron trasladadas todas esas personas que estaban ahí en áreas que yo sí, como tú dices, conozco perfectamente, porque nosotros cada vez que hay estas riadas y estos desbordamientos en Cruz Roja Dominicana, vamos a todas esas áreas donde sabemos que va a ocurrir la tragedia, hablar con la gente, decirle, miren, ustedes tienen que salir, el río va a subir, el Osama, tienen que obligatoriamente tratar de moverse rápido, y la gente decía, no, todavía faltan 8 horas para que el río suba. Y entonces, pero mire señora, mire por dónde va, ya me está subiendo aquí en el tobillo. No, olvídese de eso, váyase. Y tú tienes que volver de nuevo cuando el agua ya está a la cintura y decirle, miren, tienen que salir. Bueno, pero eso mi pasa nevera. aquí y pasa en todo el mundo, ¿eh? Eso pasa es verdad. en todo el mundo. Pero ahí entra, Marcela, el tema de la responsabilidad gubernamental. O sea, aunque Exacto, pase en todo el hasta que mundo, no se obliga, hay que obligarlo. hasta que no se obliga, Hay que obligarlo pero a salir. eso no es solamente un problema dominicano, quiero decir. O sea, conozco exactamente el mismo problema en Argentina, inclusive Hubo inundaciones fuertes ahora en estos días. Exactamente. Sí. Donde yo nací, San Fernando, es una zona de delta, de ríos, y no donde yo vivo específicamente, vivía específicamente, sino más hacia el sur, más hacia cerca de los ríos, y la gente vuelve y construye se lo lleva la sudestada, como dicen allá, la riada, se lleva a la casita y vuelven y la vuelven a hacer, claro. y vuelven. Hay hasta canciones que hablan de eso, sí. Pero es una cuestión, una manera de vida. Bueno, no pero entiendo. precisamente por eso el presidente dispuso que en el tema de la barquita se supone que haya seguridad, sí. para evitar que nueva vez haya asentamientos. Sí. Eso no quiere decir que no ocurra, porque esa gente tiene una facilidad sí. de construirte en una noche, una casucha en un rato. Pero mira lo que decía de la gente que no agradece, vamos a decir eso. Decía yo, José Manuel, que hay alguna gente que están viviendo en la nueva barquita que dicen dos cosas, dijeron. Uno, que ellos van a durar como un año para aprender a caminar en esa área, porque ellos estaban acostumbrados a caminar entre piedras, entre obstáculos.
Y era muy Cosa fácil que no de es verdad, que brincar. eso es un Pero, invento. está Pero bien, bueno. pero vamos a decir que, diríamos de una forma jocosa, tendremos que durar un año para aprender a caminar. Pero una señora dijo, nosotros tenemos aquí vivienda, electricidad, transporte, Salud, educación, salud, iglesia. ajá, pero nos falta trabajo. Dijo la señora, no tenemos trabajo y entonces necesitamos que nos consigan trabajo. Porque antes nosotros simplemente podíamos poner un fogón, así dijo, un fogón y hacíamos algo y comíamos. O sea, fíjate que está diciendo, en otras palabras, bueno, tengo todo esto, pero no es lo que yo quiero. Porque allí yo con cualquier cosa vivía. Y realmente no lo vamos a tomar a mal, porque eso depende del nivel de la gente que habla de eso. Pero definitivamente te dice que el nivel de gratitud, el nivel de agradecimiento en todos los niveles es muy, muy complicado. Mira, aquí hay un tema que es bueno analizar cuando tú planteas la problemática. Recordemos que Santo Domingo se convirtió en una ciudad, la ciudad capital, como centro de atracción para la migración interna de muchas personas con la necesidad de ir hacia las ciudades grandes a buscar oportunidades, trabajo, vivienda. Y en este sentido, recordemos cómo se forman los grandes bolsones urbanos de Santo Domingo, específicamente me refiero a los Guaricanos, Herrera, Villamella, cómo va la ciudad creciendo. Fijémonos cómo va creciendo desordenadamente hacia el este, hoy en día sin ningún tipo de control, de planificación, cómo las personas entran a los terrenos, los ocupan y cómo van creando esta vulnerabilidad. Es parte no solamente de un tema importante social, sino es un tema de orden económico y político, es un tema de políticas públicas, es un tema de empleo, es un tema de oportunidades, es un tema de trabajo. O sea, la gente va a seguir. Ahora, ¿cómo empezamos a corregir que eso sea más rápido? Yo creo que una de las cosas que está pasando, que va a evitar que la gente venga a las ciudades y que se concentren en sus pueblos, es todo el proyecto social que ha desarrollado el gobierno de la República Dominicana con el presidente Danilo Medina, con el tema de las visitas sorpresa, y lo traigo como colación, que va creando un ambiente de pertenencia en las comunidades y nos va evitando que tengamos cada vez más ciudades satélites vulnerables, como es lo que tenemos ahora mismo en Santo Domingo. Sí, pero eso, como quiera... es un proyecto a largo plazo. Exacto, a largo plazo. Pero no es tan fácil asignar recursos para resolver esos problemas. No. En una situación en que el gobierno tiene un déficit presupuestario, que tenemos por lo menos un parámetro, un 2.5% anual para llegar a ese déficit, donde los ingresos son cada día casi menores, podemos decir, porque el gasto está ahí, aunque tú digas que, o mucha gente dice que el problema debe ser el control del gasto, de la disminución del gasto. Me gustaría como ver, vamos a disminuir el gasto. ¿Dónde lo disminuimos? ¿Cuál es? Bueno, el gasto tributario se podía disminuir, pero el gasto tributario también tiene sus efectos, porque en algunos casos, yo creo que en la mayoría, el efecto era no traspasar esos precios al consumidor, no traspasar los costos fundamentales a esto. Pero si tú tienes baja presión tributaria, tú no tienes ingresos suficientes para poder cubrir tus gastos normales, tienes obligatoriamente que tomar prestado. No hay para gasto social. No hay gastos sociales y tú lo ves ahí. Sí, pero mira qué interesante. Yo planteaba el caso de Cristo Rey. Paso por ahí a cada rato, atravesando para cruzar y salir a la ciudad en momentos más rápidos. Y hay mucha marginalidad y mucha vulnerabilidad. Pero si tú haces un censo en esas laderas que tú ves a veces unas casas que tienen 5 pisos en 2 columnas, y que tú no entiendes cómo que están ahí, pero así hay 500. Y tú investigas y tú le dices, ¿esa vivienda es propia? No. ¿Y cuánto te pago? Bueno, yo pago 6, 7, 8 mil pesos. Ese es un candidato a un proyecto de vivienda de fideicomiso de Ciudad Juan Bosch. Que pagan entre 8 mil y 10 mil pesos mensuales. Entonces yo creo que una de las cosas de la misma política, si el gobierno se concentra en promocionar a Ciudad Juan Bosch en Nueva York, ¿por qué no lo hace en Cristo Rey? ¿Y por qué no trasladamos a toda esa familia y limpiamos esas laderas y las sembramos de pino y desbaratamos y tomamos todas esas viviendas y vamos cambiando hacia una sociedad mucho más segura y menos vulnerable? Claro, ahí se habla de 2 millones.
las viviendas en este año que pasó 2016 a través del fideicomiso, en construcción 68,000, pero hacen falta 1.200.000. Claro. Pero por algún tipo de política diferente tú tienes que iniciar y empezar para que el statu quo de las cosas mal hechas y mal llevadas en la historia y en el tiempo se sigan aconteciendo. Yo creo que el modelo fue interesante. El modelo de Ciudad Juan Bosch, interesante. Lógicamente, como dice, 2 millones hacia arriba. No todo el mundo puede calificar para 2 millones hacia arriba. Yo pienso que aunque tú tengas un bono tierra, un Bonitevis, eso te va a dar aproximadamente casi el inicial, que serían 200,000 pesos. Exacto. Pero tienes entonces después un gasto adicional, que es un gasto de legal. Sí, pero tienes una tasa de interés fija de 8%. Sí, pero ahora mismo, fíjate que se hizo un cambio en la última medida de la Junta Monetaria, porque había un tranque en donde el sistema financiero no quería aceptar la tasa de interés tan baja por tanto tiempo, fija 20 años. Claro. Se hizo un acuerdo con la comisión que dirige Lena Chicone y Gustavo Montalvo. Entonces se permitió que los primeros 2 años fueran 8% y que después fuese paulatinamente ajustándose al mercado, pero nunca pasará, y eso es muy importante, al término de un 12%. O sea, podrá llegar a 20 años un 12%. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que tú tienes que, posiblemente, una persona que paga 8,000 pesos de renta vaya a pagar 8,000 pesos por su vivienda mensual. Que es una diferencia muy grande, porque ya es Exacto. algo que está pagando Propio. Porque los alquileres uno lo paga y ya debe el próximo. Sí, ahora, ahí está algo muy interesante. Y es cuando tú planteabas al inicio el tema de la vulnerabilidad. El dominicano es reacio a abandonar. Oye, la gente que se lo llevó el agua, están volviendo con blow, varillas, cemento y madera a montarse en el mismo sitio. Lo que hablábamos recién. A su hábitat natural. Lo que hablábamos recién. Pero hay un tema de educación. Pero eso es lo que no se puede permitir como gobierno. Claro. Eso es lo que no se puede permitir. Es que no se puede permitir. Es una vedada. No. Oye, es como si hubieran leones y tigres sueltos ahí. Ahí no se puede. Pero tú tienes que Digo, deberíamos soltar 2 o 3. Sí. Bueno, hay muchos sueltos ya gratis. Lo que hay son tigres, Sí, pero no leones. tenemos que crear entonces Ciudad Juan Bosch en diferentes niveles, para que esa gente que no puede accesar necesariamente, una gente, vamos a suponer que le compren, le fabriquen un apartamento que cueste 600,000 pesos, 700,000 pesos, que lo hay. Pero es que lo hay. Es que el tema de Ciudad Juan Bosch. Pero no es un Juan Bosch ahí. No, es que el tema de Ciudad Juan Bosch es solo un esquema financiero. Es un esquema, correcto. Pero tú puedes tener viviendas que sean construidas con estructuras prefabricadas, que salen mucho más baratos, sistemas italianos, argentinos, brasileños, la gente que produce madera en el mundo, que cuestan $500,000, 600,000 pesos, e ir adecuando. Esas mismas viviendas que hace el INVI son viviendas adecuadas para un proyecto de fideicomiso también. El presidente, cuando fue y encaminó Ciudad Juan Bosch, fue a Brasil y fue a Colombia a conocer los planes del mismo Bandex y del Banco de Colombia, y conoció lo que es la ciudad verde en Colombia, que es un ensanche de 50,000 viviendas. O sea, un gran proyecto de fideicomiso. Pero ahí hay todo tipo. Además, lo que no podemos confundirnos con el tema del fideicomiso es que pensemos que eso es para montos específicos. No, eso es desde $500,000 hasta vivienda suntuaria. Claro. Pero lo que tiene que hacer el promotor dominicano es, claro, con el apoyo financiero y de políticas públicas y de la misma banca, impulsar la vivienda a través de muchísimos esquemas diferentes, porque la vivienda sí es un gran motor de la economía. Y lo dijimos hace un tiempo aquí. La vivienda atrae un gran valor agregado. ¿Qué trae una vivienda adentro? Enseres y domésticos. ¿Dónde se compran esos enseres y domésticos? En el mercado dominicano, en el comercio. Dinamizan. Entonces dinamizan muchísimo, Claro. aparte de lo que es el esquema de la construcción. Claro. Mira, José Manuel, yo pienso que yo no puedo permitir la oportunidad, antes de comenzar con los invitados, de analizar en un tiempo prudente lo que ocurrió en el año 2016 en República Dominicana. El ambiente, lo circunstancial o circundante de todo lo que nosotros hicimos como país, como gobierno, como sector privado, para merecernos tener un crecimiento aproximado de 6% y algo.
que un país que crece o que ha crecido durante varios años de una manera por encima de los parámetros de los países latinoamericanos. Que tenemos muchas dificultades, lo hay. Y hay temas pendientes medioambientales, de biodiversidad, muchísimos, que hay que enfrentarlo. Pero me gustaría, José Manuel, como tú, economista fino, hablemos un poquito de ese 2016. Ese 2016 específicamente fue el año de la vivienda, decretado por el presidente, y como hablábamos del tema, sería bueno ver con números qué realmente aproximado, qué ocurrió realmente en lo que tiene que ver con vivienda. Mira, el año 2016 marca un significativo posicionamiento de la República Dominicana a nivel de crecimiento económico. La República Dominicana se ha colocado como el país número 1 de América Latina, Centroamérica y el Caribe y del mundo en crecimiento económico. La proyección de la CEPAL, el último reporte de hace un par de semanas, que ya proyectando un 6.4%, esperemos, no dudaría nada de la cifra que debe de ofrecer el Banco Central de la República Dominicana a final de esta semana, porque ellos están acelerando el informe preliminar final de fin de año, y creo que tendremos una cifra cercana al 7%. Y la proyección que tiene el Banco Central es entre un 7 y un 7.1%, lo cual sería, desde mi punto de vista, un poquito elevado, pero ya la CEPAL nos coloca con un 6.4%. Yo creo que el gran logro, antes de entrar en tu pregunta con el tema de vivienda, está basado en la estabilidad macroeconómica del país, aparte del 6.4% del crecimiento del PIB. Dos factores sumamente importantes: la estabilidad macroeconómica, y específicamente anclada en dos grandes renglones. La estabilidad de la tasa de cambio, solamente hubo un 2.6% de depreciación del peso dominicano con relación al dólar, de 45.56 como empezamos a 46.50 que terminamos el año 2016, y la tasa de inflación por debajo de un 2%, la anualizada es 0.98 y a septiembre estaba en 1.35. Sin dudas que son los dos grandes pilares que colocan a la República Dominicana de cara a ser un país con certidumbre económica y con grandes expectativas de inversión. El hecho del fortalecimiento del sector turístico, los principales renglones del PIB son muy importantes. Analizar rápidamente: construcción 12.2%, agropecuaria, primera vez en muchísimos años, 10.4% del PIB, el sector financiero, que tú conoces, por encima de un 12%, el sector manufactura un 5.6%, al igual que también el turístico 5.7%, sin dudas. Y en el tema agropecuario, reconocer el gran apoyo, sobre todo del Banco Agrícola, por primera vez, casi 15.000 millones en financiamiento al sector agropecuario, producto de no solamente la visita sorpresa, sino también de otros tipos de financiamiento, de reconversión de préstamos, de repago, el saneamiento de la cartera, el gran impacto de las pymes a través de Banca Solidaria, casi unos 15.000 millones acumulados en los últimos 2 años, el gran impacto también de las compras y contrataciones, 71.000 millones acumulados a fin de año, con un gran porcentaje específicamente en las pymes, y mayor porcentaje todavía en la participación de la mujer como ente central de la actividad económica. En el tema de vivienda, y te quise hacer esa pequeña introducción, en el tema de vivienda, unas 68.000 viviendas bajo construcción del sistema de fideicomiso, un crecimiento de 12.2% del sector, muy sólido, muy fuerte, que venía de años anteriores de estar por debajo, pero ha tenido un gran empuje, y sobre todo con una gran participación no solamente del sector público, sino también del sector privado, que ha ido a muchos esquemas en el tema de la construcción. Yo creo que, si bien fue el año de la vivienda nunca termina, porque estamos en un déficit. Claro. Entonces el año de la vivienda es todos los años. Estamos desmontando el déficit. Exacto. Estamos todavía en una demanda insatisfecha y vamos a seguir desmontando el déficit. Y creo que lo importante, como planteamos en el comentario anterior contigo y con Marcela, debemos de procurar esquemas mucho más flexibles, mucho más habitables para llevar viviendas. Porque qué bonito es que en los lugares rurales
existan viviendas de madera y de zinc y de alucín, y no apartamentos, como a mí me tocó ver en uno de los viajes por el país, algunos pequeños edificios de 2 o 3 pisos en algunas montañas, en la zona sur. Entonces yo vi que busca ese edificio ahí arriba, o que buscan esos 3 niveles ahí arriba, cuando lo bien que se vería sería específicamente otro tipo de construcción, mucho más ambiental. Entonces, siguiendo con todos los sectores, ya que queremos analizar si me lo permites, el año 2016, yo creo que hay grandes avances en el tema de salud. Pudimos vencer un gran reto a nivel de negociación con el sector, con el Colegio Médico Dominicano en el ámbito de salud. Un gran acuerdo que yo creo que no es solamente un acuerdo de orden laboral y de orden de salario, que creo que debería de ser el paradigma de otros grandes sectores de la economía dominicana. Es lo que significa la transformación de un gran sector, del sector salud, en un sector que provea mejores servicios a los dominicanos y dominicanas, amparados en hospitales, tecnología, recursos humanos, formación, sueldos y salarios, componentes de formación extracurricular para los profesores, para los docentes, así también como también en el ámbito educativo. Yo creo que una de las grandes cosas que hemos logrado es haber sido bien mal calificados en PISA. Para mí es un gran logro, porque fue una iniciativa del gobierno. O sea, en la parte de evaluación educativa. O sea, claro. Exactamente. Lo mejor que nos pudo haber pasado fue ser los peores valorados. El ministro dijo que él sabía que eso iba a ser así, pero fue, quería partir de ahí, o sea, tocar fondo, claro, poner los pies en el lodo para salir a flotar. Es que fue así. Bueno, pero fíjate que no es en el lodo, porque cuando tú te comparas con Singapur, tú no estás tocando el lodo, tú estás tocando el cielo. Entonces, claro, ¿qué parte del cielo nos tocó? Bueno, la más bajita de la tierra, pero no el lodo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos avanzado mucho en educación. Si bien es cierto que... Avanzado, bueno, sí. Tenemos el dónde, pero no el cómo. No, pero todo es comparativo. Exacto. O sea, ¿desde exacto. cuándo hasta ahora? Okay, eso es. Esa parte, ¿desde sí. cuándo hemos tenido tanda extendida? Sí, ¿Desde sí, cuándo hemos tenido estancias infantiles? ¿Desde cuándo hemos tenido, por ejemplo, No, un todo instituto eso, de claro, formación docente eso. salvadoreña que esté formando hoy en día a 5.000 nuevos docentes? Déjenme decirles que en una entrevista que hicimos en nuestro programa con Julio Sánchez y con Juan Ariel Jiménez también, hablando de PISA y del tema docente, hoy en día todo el mundo quiere estudiar pedagogía. Educación, inclusive hay facilidades. Y hay extranjeros que están viniendo a República Dominicana sin empleo a estudiar pedagogía y se van a quedar. Claro. Y hay extranjeros que están sustituyendo a dominicanos si no nos avivamos también en ese tema. ¿Por qué? Porque hoy en día es muy bueno tener un buen salario en educación. Ya Andrés me dijo que yo mande mi currículum. Yo estoy pensando, en vez de dar clases en la universidad, volver a dar clases en el colegio. No, pero sería bueno porque nosotros con eso contribuiríamos a mejorar la calidad de los preuniversitarios. Exacto. Que es un problema Ese es el problema. O sea, Exacto. todo se va arrastrando desde la educación inicial. Claro. Si tenemos Pero esa buena base, llega. Ahí es que está la parte importante y es de las cosas que encuentra PISA. Que tenemos que ir hacia esa parte inicial. Exacto. Porque el proceso nos dura 15 años. Seguro. 13 años en promedio en es una colegio. inversión a tiempo. Entonces, cuando hay mucha gente que dijo, bueno, estamos tan mal que mira cómo salimos en PISA. Digo, bueno, pero si nadie se había atrevido y tuvimos la capacidad, y fue una iniciativa del mismo presidente de la República, que dijo, no, son ellos que tienen que evaluarnos. Porque ¿de qué nos sirvió Andrés Guadamuz? Sí. Educa, el plan decenal. Sí. Bueno, están ahí, están lindísimos porque tenemos todos los estudios hechos. Pero cuando usted hace esto y usted dice, no, pero es que yo quiero que me juzguen como a Singapur. Bueno, ¿y por qué como Singapur? Bueno, porque Singapur hace 50 años era un país peor o igual que República Dominicana. Y hoy en día es el país número 1 en ciencias. Entonces, ¿pero por qué lo es? ¿Y por qué llegó hasta ahí? Bueno, Singapur hoy en día tiene un per cápita de $49,000 anuales. Pero empezó por la educación. En Singapur nadie se atreve a tirar un chicle en la calle. Claro, una multa de $1,000. Sí, pero antes la multa no era $1,000, la multa era la muerte. Yeah. Claro, fue un régimen dictatorial, totalitario, pero llevó también a sus procesos. Pero tú también te encuentras con países que entran en el flujo del desarrollo vertiginoso, Estonia, Vietnam. Pero Vietnam no es un secreto, porque Vietnam viene desarrollando todo un gran proceso de desarrollo
en el ámbito de maquila, valor agregado, o sea, todo un componente muy interesante. Ahí, por ejemplo, nosotros tenemos una gran expectativa con el tema de zona franca. El señor Fernando Capellán le ha pedido al gobierno crear una mesa de zona franca, tratando de motivar la creación de nuevas políticas, sobre todo con lo que pueda significar el impacto de las nuevas políticas Trump ante el mundo con relación específicamente a ese tema. Claro. Y ya hay una agresiva iniciativa de los sectores de zona franca. Vimos cómo Juan Tomás Taveras, presidente de Adozona, se reunió con el gobernador del Banco Central, el mismo Fernando Capellán con el ministro Peralta. O sea, nos estamos moviendo, pero eso es parte también de retos importantes que tiene la economía dominicana, sobre todo en el tema de zona franca. Hay un tema que todo esto que tú analizas y se ve como crecimiento y ves lo que avanzamos, y al principio del comentario decíamos que tiene también un impacto negativo y es un tema que la gente critica constantemente y que los economistas de oposición, o por lo menos los que no son pro gobierno, dicen que es un alto riesgo y tiene que ver con el componente de la deuda. La deuda en la República Dominicana ha aumentado significativamente. Se habla de que estamos entre un 47 o un 50, un 49% del PIB, en lo que tiene que ver con la deuda y, lógicamente... es un 45 consolidada con la deuda no financiera del Banco Central. Correcto, exacto, incluyendo la no financiera. Pero se ve que es alta, mucha gente dice que es sumamente alta y la ven como una amenaza real, efectivamente. Un país como República Dominicana, en su desarrollo, en vía de desarrollo, que tiene que cada vez más pedir prestado para cubrir su presupuesto, porque evidentemente no lo puede cubrir, que tiene leyes que lo amarran el ingreso y que el gasto realmente está ahí y que si tú cortarlo no es tan fácil como decirlo, no es un teorema de Pitágoras, vamos a hacerle y vamos a llegar a una conclusión, lo cual queda demostrado, no es tan fácil. Te pregunto, José Manuel, ¿cómo le decimos a la gente hasta qué punto la deuda efectivamente va a ser un gran problema para la República Dominicana? Sin pensar en comparativo con Estados Unidos, otros países que tienen una deuda altísima y que subsisten. Bueno, esa siempre ha sido la pregunta interesante, pero yo tengo un planteamiento muy vertical con relación al tema de la deuda. Para mí el tema de la deuda y tanto del déficit fiscal es un mito. Me explico. ¿Por qué es un mito? Porque aquí el tema de la deuda es simplemente una agenda política de la oposición de un partido, de alguien interesado en decir que estamos muy mal, que estamos muy altos. Cualquier oposición. Cualquier oposición. Sí. O sea, cuando el PLD está en oposición, hace lo mismo. No, por eso me refiero, es una agenda política. O sea, todos las han estructurado. Tú puedes coger al PLD y decía que Balaguer estaba invirtiendo mal en el año 90 cuando tomó el presupuesto completo y él decía, no, tenemos que buscar financiamiento. Sí. Y eso provocó quizá una de las peores crisis de la economía dominicana en el año 1990, cuando la inflación se fue al 100%. Había que hacer de gasolina, la gente se mataba por... Claro, el arroz y se rompía la funda del azúcar en los supermercados. Claro. Entonces, con el tema de la deuda, es muy claro. Tú dijiste algo muy importante. Nosotros no tenemos una presión tributaria ni una fiscalidad que nos garantice por lo menos seguir o llegar a la media de América Latina, que es un 21%. Estamos entre un 13 y un 14% de presión tributaria. El gobierno ha tomado medidas con relación al tema de fiscalidad para no ir a un pacto fiscal que podría durar 10 años en República Dominicana su discusión, buscando tener una eficiencia de entre un 1.6% PIB con el tema de fiscalidad a través de mejora en cuanto a la evasión y la elusión, sí, como son las medidas que ha tomado la Dirección de Impuestos Internos con el tema de la fiscalidad. Pero el tema de la deuda también es muy sencillo. Nosotros pasamos por crisis internas 2003-2004 que devastaron la economía dominicana y llevaron a 1.500.000 dominicanos hacia atrás a la pobreza. Pasamos por una crisis internacional que entre el año 2008 y 2009 que impactó fuertemente en la economía dominicana. Pero ¿qué tenía que hacer un país con baja presión tributaria y con crisis interna e internacional que afectaban el flujo de inversión al país y el flujo de recursos en la economía dominicana? Lo que han hecho los 198 países del mundo que conforman el Fondo Monetario Internacional, tomar financiamiento. Y los financiamientos, cuando los medimos, ahí está el kit para nosotros del asunto, que no tenemos la capacidad de medir el impacto financiero de los endeudamientos, solamente medimos el endeudamiento per se.
y decimos, no, que estamos creciendo. Pero nosotros podemos, y tú dijiste algo importante, no nos comparemos con otros países que tienen un 100%, Japón, Estados Unidos, porque tienen otro tipo de economía y de estructura productiva. Y si nosotros llegamos a tener ese nivel de estructura productiva, ¿qué importa que sea un 100% cuando vamos a tener empleo y vamos a tener buenos salarios? Entonces, en ese sentido, ahí es que tenemos que medir. Porque, por ejemplo, ¿cuál es el impacto, costo-beneficio y de valor agregado de las grandes obras que se han hecho en el país a nivel vial? Ya. Oye, a mí nadie me puede decir que eso es una deuda, eso es una inversión, eso tiene un retorno. O sea, si la gente se levanta hoy a las 6 de la mañana, en vez de a las 4 de la mañana, porque vivía en Villamella, y llega a su trabajo en media hora, ahí hay una eficiencia en tiempo, en bienestar, en salud, en muchísimos otros aspectos. Si la gente se transporta en la República Dominicana equidistantemente en cada uno de los 4 puntos cardinales a través de la red vial de la República Dominicana en menos de 3 horas, desde Elías Piña hasta Punta Cana, y viceversa. Eso tiene una gran eficiencia en costos, en lo que tiene que ver con los costos de combustible, con los costos con las divisas, con muchísimas cosas. Entonces, nadie hace ese análisis. Simplemente hacen el análisis de la agenda política, el endeudamiento. Lógico. El desglose de la deuda es lo que debe ser importante. Y cuando se hablaba del déficit, antes de entrar a la pausa, del déficit del gobierno de Leonel Fernández en 2012, que la gente hablaba de un gran déficit, y ese déficit se traduce en deuda, Claro. porque hay que cubrirlo. Y evidentemente que, como tú decías, el cuerpo del delito de esa deuda está ahí. Exactamente. Está ahí. O sea, oye, mira el metro, oye, mira la autovía del este, oye, mira la autovía del nordeste, qué sé yo. Eso es cuerpo del delito. Si lo podemos llevar a la fiscalía, como había una acusación de una malversación de fondos. El cuerpo del delito también sería para los inversionistas privados. Y tú dirías, ¿y cuáles son los 100 grandes contribuyentes de la República Dominicana? Que pagan impuestos Son los 100 Claro. más grandes deudores de la economía Exactamente. dominicana. Exactamente. ¿Pero por qué toman financiamiento? Claro. Porque tienen la capacidad. ¿Por qué no medimos el mismo impacto a nivel privado y se lo aplicamos al sector si tengo público? capacidad de repago, por Exacto. eso entonces yo tomo financiamiento. En el caso del sector público, Claro. el repago es el retorno del bienestar de la sociedad. O sea, Exacto. Exactamente. que yo pueda caminar, Claro. por ejemplo, y Marcela que lo conoce perfectamente, ¿cuál es el impacto de los 2 elevados de las Américas Boca Chica? A nivel de salud pública. Sí, o sea, en Todos los muertos, accidentes que bajaron. la gran mayoría. Sí, Los motores. ¿Y por qué esta gente que hablan de la deuda no lo dicen? Porque es una agenda política. Sí. Entonces, todos esos impactos se miden, y eso se estudió en la universidad, o sea, el impacto, costo-beneficio y la tasa de interna de retorno social. Sí. ¿Cuál es el retorno social de esas inversiones? Eso. Y existe. Entonces, Son temas son cosas intangibles. sí, pero son medibles. Sí, medibles, pero intangibles, porque la gente dice, bueno, nadie se acuerda si murieron 100 personas menos ahí. Sí. Y que ese efecto fue porque a lo mejor pusieron un elevado. Sí, El no, caso- pero la el caso- sociedad sí lo sabe. el caso, por la ejemplo, comunidad sí lo sabe. El caso, por ejemplo, que yo creo que es uno de los grandes también avances que estamos teniendo en el tema de seguridad vial, cómo ha impactado todo ese plan de seguridad vial en la República Dominicana, el tema de asistencia vial. Señores, ya cualquiera no tiene miedo de quedarse en una carretera. Y llama a ese numerito. Que todos lo tenemos y podemos llamarlo en Como- el aire como para que ustedes contacto. vean Sí, cómo sí, sí, atienden sí, sí. y te atienden. Ajá. Entonces, pero no solamente eso. Fíjense que hoy, a través de lo que es la Comisión de Seguridad Vial, que también Marcela la conoce, que ya está a punto de evacuar una serie de medidas acorde, aunque sea con la ley 241 de tránsito vigente, La vieja, ¿sí? se va a adecuar a la nueva ley que está en el Congreso y que deberá Sí, llegar sí. rápidamente. Pero, por ejemplo, el control de los vehículos pesados y de los neumáticos. Ya hay una norma en donde se ponen multas por Para transitar y se Exactamente, paran. y se revisar. paran los Y no pueden vehículos. transitar. Los mismos vehículos pesados transitando por el carril izquierdo. Exacto, pero que tampoco pueden hacerlo con los neumáticos Bueno. viejos, usados o en mal estado. Siempre mirar las cifras y ver las cosas que la mayoría quizás no quiere ver. Yo digo la mayoría porque no todo el mundo es pro gobierno. El PLD sacó un 62% en las elecciones pasadas, pero hubo una abstención. Esa abstención tú le sumas un porcentaje de la misma al porcentaje que obtuvo la oposición, No llega. de manera conjunto, no llega pero es un monto importante. Claro que sí. Entonces ese porcentaje podríamos decir que no está de acuerdo con la ejecutoria del gobierno.
Pero, ni tampoco con las propuestas de la oposición. no, porque las propuestas de la oposición también son vagas. Son vagas y son en muchos de los casos irresponsables. Sí. Porque se hacen para decir una cosa. Y eso tiene una importancia porque los medios te dejan plasmado las cosas que tú dices o las cosas que escribes, y entonces para la historia lo podemos ver. Y de verdad que da mucha pena a veces comparar lo que los políticos dicen en un momento o no dicen. Vimos, por ejemplo, una escena en la Junta Central Electoral donde todos los partidos minoritarios, sean aliados al gobierno o no aliados al gobierno, fueron con un objetivo común a la Junta Central Electoral a reclamar fondos porque aparentemente había una discrepancia entre lo que dice el porcentaje de la ley y lo que ellos estiman. Sin embargo, todos ellos estiman que deben disminuirse los gastos tributarios o que deben disminuirse algunos porcentajes establecidos en algunas leyes, o que el presupuesto debe ser ajustado significativamente, pero no que no toque esa tecla. Entonces, ¿cómo tomarlos en cuenta? Bueno, ahí va. Qué interesante. Pero vamos, no importa, vamos a dejar ese tema porque sería motivo de un programa completo. Analizar el comportamiento de los partidos minoritarios, si se pueden llamar pequeños, o partidos emergentes, si se pueden llamar emergentes, o la oposición de manera en su conjunto, y los que son aliados que suman un 0 punto tanto por ciento, pero están ahí y suman. Porque también hay un tema de percepción en lo que la gente ve, quién se está sumando para ver, eso implica que eso hace más ruido que otra cosa. Te decía el tema de lo que decían los empresarios, pero creo que dejarlo como un comentario simplemente para después analizarlo con más. Pero me gustaría, hay un tema entre lo que tiene que ver con lo que ocurrió y la perspectiva. El petróleo estuvo en descenso durante todo el año 2016 y fue una gran ayuda para el presupuesto nacional porque eso implicaba un menor pago en la cuota petrolera o un menor esfuerzo en gastos específicos. Y en el 2015 fue un efecto positivo de unos 1.300 millones de dólares menos que tuvimos que pagar. Claro, en el 16 también ha sido menos, pero la perspectiva es que va a subir. ¿Cómo se comportó el 2016 y qué se espera para este 2017? Que lógicamente cada dólar que suba es un punto muy importante para el presupuesto de nosotros. Mira, todavía está muy enrarecido el verdadero impacto que pueda tener la negociación que se llevó a cabo recientemente, antes de fin de año, en la Organización de Países Productores de Petróleo, la OPEP, que está compuesta por unos 11 países y otros que se alían, como el mismo caso de Rusia y Estados Unidos, que entran en el ámbito de precios de la OPEP, con la reducción de 1.1 millón barriles diarios, para provocar específicamente un incremento en los precios. Lo provocó inicialmente un incremento de aproximadamente entre un 6 y un 8%, pero hemos visto que durante el último mes los precios se han mantenido estables en el ámbito de unos $51. Verbigracia, que el gobierno nos dio un buen regalo de fin de año con un aumento de 5 pesos a casi a todos los combustibles sin tener que hacerlo. Gracias. Bueno, pero no es fin de año. De inicio de año, porque se mantiene todavía. Ocurre en la última semana. Sí, pero también es cierto que esta es una semana con poco consumo, entonces no tendrá un efecto recaudador tan importante para el gobierno central en el ámbito de la parte de la ley de combustible. Está previsto todavía el que se llegue a 2.2 millones más de barriles en reducción para producir un incremento de los precios. Los principales think tanks, o sea, los entes pensantes de análisis sobre el tema de petróleo, como es Oil Price Net, Bloomberg, no están tan claros de que el efecto sea el esperado de la subida, porque concomitantemente los mismos Estados Unidos acaba de anunciar que ha incrementado su capacidad de reserva. Entonces, si tú estás anunciando que tú tienes un incremento de tu capacidad de reserva estratégica, tú estás diciendo, bueno, no importa qué tanto pueda subir cuando yo estoy preparado para en cualquier momento ir hacia un precio de punto de equilibrio que le permita a mis sectores productivos seguir produciendo a una tasa que sea competitiva para yo tener mercado. Pero esa es la administración Obama. Sí. Y no necesariamente es lo mismo que piensa la administración Trump. Trump tiene, en ese caso, y qué bueno que tú lo planteas, Trump tiene
la iniciativa, tiene dos iniciativas: bajar muchísimos impuestos e incrementar todo el sistema productivo de la nación a través de la creación de grandes proyectos de infraestructura que van a demandar consumo, que van a demandar energía, que van a demandar producción de energía, y eso evidentemente que proporciona un influjo hacia el mercado. Pero no nos olvidemos que quien más impacta en el consumo del petróleo es la China y la India. Y mientras la China y la India tengan tasas previsibles de crecimiento bajas en comparación con las altas tasas de los últimos 15 años que tuviesen, entonces no estaremos tan claros en donde el impacto va a ser negativo hacia la economía. Lo que sí es importante es que para el presupuesto 2017 de la República Dominicana, el precio promedio del West Texas Index se calculó en 48.25 y sin embargo ya estamos por encima del 48.25. Creo que fue una mala previsión presupuestaria del Ministerio de Economía, que es quien le dice a la Dirección a DIGEPRES, Dirección General de Presupuesto, calcula en base a 48.25. Y habían elementos de juicio importantes en los últimos meses para poder decir y poder prever una tasa que fuese un poquito más elevada. Tasa no, un valor, un precio de mercado del West Texas Index. Está en 48.25. Cada punto que cambia hacia arriba, como lo tenemos ahora mismo, son más divisas que tenemos que buscar en base a ese presupuesto. El Planta Catalina, hablando de energía. Punta Catalina. Punta Catalina. Bueno, Punta Catalina. Hablando de energía y que tenemos un componente, lógicamente, como acaba de decir, si aumenta el petróleo, también eso no va, aunque necesariamente no es, esto es carbón, pero hay un componente también ahí de energético. Se hablaba de que Punta Catalina iba a estar lista para el 2017, para el 2000. En algún momento se dio 2018. Exactamente, pero se hablaba de que el 2017, alguna gente pensaba que el 2016, ahora se estima que es 2018. El vicepresidente ejecutivo de la CDE dice que está en un 95% los componentes de equipos. Equipos de maquinaria en República Dominicana. ¿Qué nos ofrece Planta Catalina? ¿Qué nos va a dar? El problema medioambiental que pudiera provocar con contaminaciones tóxicas, que yo sé que hay una serie de plantas de caoba que se han plantado ahí, y eso lo veremos también con quien vamos a hablar más adelante sobre biodiversidad. ¿Cómo enfocamos todo esto? Mira, el tema de Punta Catalina yo quiero asociarlo al tema del pacto eléctrico y del sector energético de la República Dominicana, que es un sector que ha manipulado la economía dominicana y que ha arrodillado a los gobiernos de los últimos 15 años, propiciándole un golpe por nocaut de 15.000 millones de dólares en déficit. Y ahí está gran parte de la deuda. Entonces, por el componente del costo. Por el componente del déficit que hemos tenido que pagar por exceso de déficit en energía y específicamente a sobrecosto basado en unos acuerdos que son totalmente usureros leoninos hacia la República Dominicana, como ha sido el Acuerdo de Madrid, en donde pagamos por plantas apagadas, pagamos no por mérito, sino por el contrato, y el mérito es la planta más eficiente va primero y la planta menos eficiente se queda de último. En el caso nuestro, la planta menos eficiente entra primero y pagamos por eso, y el mejor cliente es el Estado, que hay que cobrarle siempre. Exacto. Entonces, y dicen que mala paga, pero le vendo. Esa es una de las cosas, antes de entrar rápidamente en ese tema, que tampoco analizamos de la deuda. ¿Cuál es el componente del sector energético en el déficit con relación a lo que fue parte de esa deuda? Bueno, saca los 15.000 millones de dólares de lo que nos ha costado al país en presupuesto que hemos tenido que buscar para déficit del sector energético, y réstaselo la deuda, y entonces estaremos uno de los países con mucho más capacidad que hubiéramos hecho con esos 15.000 millones en gasto social, por ejemplo. No, y yo transferírselo entonces a los consumidores. Exactamente. Entonces, Punta Catalina es una realidad. Ha sido torpedeada por el sector privado, por la ADIE, por los sectores que manejan la mafia de precios, del cartel de precios de la República Dominicana en el sector energético. Y debe de concluir y deberá de aportar un gran beneficio a la sociedad dominicana en cuanto al esquema costo-precio. Pero tenemos que ir hacia otra Punta Catalina, porque está dentro del programa de gobierno del gobierno central otra planta igual. Pero no debemos de esperar a que inauguremos Punta Catalina para arrancarla. Hay que arrancarla ya.
y hay que buscar los recursos para eso. Y no es un tema de endeudamiento, que ahora otra vez ligamos el tema del endeudamiento y cargamos un tema que va a producir beneficios y que tiene una alta tasa de retorno y que es una operación banqueable a nivel internacional. Ya Fitch, Moody's se han manifestado sobre Punta Catalina con informes sectoriales de Punta Catalina, en donde hacen atractivo la inversión en Punta Catalina para los capitales internacionales. Y eso también le da mucho más fortaleza, que fue un tema que dejamos en el tema inicial de la economía, de lo que es el posicionamiento del país en su capacidad de endeudamiento a nivel de los bonos soberanos, que sigue siendo atractivos. Pero Punta Catalina tiene que concluir con el financiamiento que haya que buscar, con los recursos que haya que dedicar en el presupuesto nacional y aportarle ese gran respiro a la sociedad dominicana y romper con el esquema de que estamos pagando como un negocio de capa perro, en donde sencillamente el precio es mucho, el costo seguirá siendo mucho más que el precio, y entonces el más perjudicado es el consumidor. José Manuel, en un minuto, perspectiva del año 2017, en un minuto. Sí, bueno, la perspectiva del 2017, yo creo que no tendremos pacto eléctrico, no tendremos pacto fiscal. El tema eléctrico seguirá en discusión porque es una negociación, no un pacto. No es tan fácil. No es tan fácil. Bajo este esquema de poderes y de conflictos y de situaciones tan particulares, no vamos a tener la capacidad, no vamos a tener el tiempo, porque negociar pacto eléctrico ha significado mucho y va a seguir significando. Llegar hacia un inicio de un pacto fiscal todavía menos. Yo veo muy bajas perspectivas en el ámbito del pacto fiscal, pero sí veo grandes perspectivas en el ámbito de la fiscalidad y en el ámbito de la eficiencia que pueda lograr las estructuras de recaudación, Dirección General de Impuestos Internos y Dirección General de Aduanas, en buscar cada vez más donde siempre ha habido y nunca han querido que aparezca. O sea, buscar los evasores. Buscar la parte de evasión, de elusión. Nosotros tenemos economías que funcionan paralelamente a la economía formal, por lo tanto tenemos que buscar a aquellos y no cargar a los que siempre cargan esa parte. En el ámbito de la economía, estabilidad económica asegurada, crecimiento de los sectores de turismo, seguiremos creciendo en los mismos sectores que estamos creciendo. Y yo creo que el gran reto del gobierno central, de la sociedad y de los empresarios es ir hacia un esquema en donde exista una gran redistribución de la riqueza y que los mismos empresarios entremos en el concepto, en el conocimiento de que debemos de proveer a nuestros empleados de la República Dominicana mejores y mayores sueldos y salarios. Muy bien. Bueno, yo creo que ha sido un buen resumen, un buen análisis sobre el 2016. Con una sola palabra, positivo, negativo. Positivo. Sí, el resumen es positivo, evidentemente que sí, y más con una perspectiva de casi 7% de crecimiento de la economía dominicana, a la vista de todos. El Banco Central nos va a sorprender. A la vista de todos. Vamos a hacer una pausa y a decirle a la gente que se mantenga ahí, porque vamos a hablar sobre un tema muy importante, muy sensitivo, que la gente ignora casi por completo, pero que vive al lado de él. Estamos hablando de temas medioambientales, biodiversidad, con un técnico de República Dominicana, David Arias.